Tuvimos una parte que lo que más me atrae a mí, que es adorar a Dios. Y nadie es buen predicador si no es un adorador. Nadie es un buen hijo de Dios si no es un adorador. La Biblia dice que el Señor Jesús, hablando con la samaritana en Juan capítulo 4, dijo: Dios Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. Y si todavía usted no aprendió a adorarle en espíritu, usted tiene una oportunidad en esta noche, porque puede aprender. Y es más, hoy usted se va a encontrar con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, Padre amado. Tú eres el mejor. Tú eres lo único. Espíritu Santo, tú eres mi mejor amigo. Tú eres el que me llevas y me traes, el que me despiertas y me das descansos. Espíritu Santo, gracias porque en esta noche puedes consolar corazones afligidos, y aquellos que están perturbados también los puedes libertar. Y Señor, quiero en esta noche que tú hables, y me hables a mí y hables a cada uno de mis hermanos, Dios, porque te amamos y porque tú eres único. No hay otro Dios fuera de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús, Espíritu Santo, maravilloso Espíritu de Dios, gracias por darnos esta oportunidad de poder hablar de ti, oh Dios. Pero no vamos a contar, sino más bien lo que tú haces en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Les invito a abrir la Biblia en esta noche en el libro de Romanos, capítulo 8. Cómo me gusta este capítulo, porque tiene mucho que ver con la intimidad del hombre y Dios. En esta semana tuvimos una reunión de hombres, pero el nombre de la reunión, el Señor me pidió que lo cambie, que no diga hombres de Dios, sino hombres espirituales, para que estos hombres conozcan al Espíritu. Y esa reunión fue, no sé cuántos varones estuvieron. ¿Cuántos estuvieron? Y algunos, 3 levantaron la mano. ¿Y los demás? ¿No estuviste? ¿Qué les pareció? Estuvo bueno, ¿no? ¿Sí? No le vamos a competir a las mujeres, porque ellas también tienen lo suyo, pero nosotros tenemos lo nuestro. Amén. Gloria a Jesús. Capítulo 8 y versículo 1 de Romanos dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de las carnes, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Leamos de nuevo, repita conmigo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hasta aquí nomás. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo todo lo que hemos leído! Porque es... ¿Vieron cuando alguien hace una buena comida con mucha elaboración y que tiene gusto a muchas partes de esos condimentos bien puestos y exactos? Acá la palabra de Dios nos habla de dos situaciones, dos condiciones, pero primero nos da una advertencia y nos dice como un desafío: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y yo me quiero parar un instante en esta porción, en esta parte, en este versículo, porque si bien hoy adoramos a Dios, muchos de nosotros cerramos los ojos y no entendemos por qué los cerramos. Cuando yo era chiquito iba a una congregación donde no entendía por qué el anciano cada vez que cantaba se ponía a llorar. Y su corazón se quebrantaba y sus lágrimas eran reales. Y yo alguna vez intentaba cantar y hacía fuerza a ver si me salían lágrimas, pero no pasaba eso. No lo entendía. Pasaron muchos años para entender por qué ese hombre, cada vez que hablaba del Espíritu, se quebraba. Este hombre tenía algo que yo no entendía. Quizás muchas veces nosotros alabamos a Dios y nuestra mente fluctúa viajando por pensamientos que no tienen nada que ver con la relación con Dios. Hablamos este martes acerca del hombre espiritual y la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre almático es muy importante. Es una diferencia muy grande. El hombre que lo intelectualiza todo, que lo piensa todo, que lo examina todo y que de alguna manera hasta puede disimular estar alineado con Dios, pero está en desacuerdo con el Espíritu. La palabra de Dios dice cosas que son verdades absolutas. Y en esta noche hemos dicho que no hay condenación para los que no andan conforme a la carne. O decir, podríamos decir el ego, porque la palabra carne en nuestro Nuevo Testamento quiere decir egoísmo. Quiere decir mi yo. Yo no ando de acuerdo a mí mismo, sino conforme al Espíritu, dice. Algunos andan conforme a sí mismos, y hay una ley para los hombres y la carne, que no se puede sujetar al Espíritu, porque lucha y pelea constantemente, y no puede tampoco. En Gálatas capítulo 5 dice que las obras de las carnes son contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y ambas se oponen. El mismo apóstol le está diciendo que las obras de la carne son pecaminosas. A veces cuando estamos en una reunión como esta, empezamos a reprender demonios y no se manifiesta ninguno. Precisamente porque no son demonios siempre. Precisamente porque mucho tiene que ver con la carne. La carne hay que crucificarla con sus pasiones y sus deseos. Y la ley del Espíritu es vida y la ley de la carne es muerte, la ley que se sujeta al pecado.
A veces decimos, ¿por qué será que yo cometí un pecado? No lo confieso, pero le pido a Dios perdón. ¿Y sabe qué pasa? Vuelvo a caer en lo mismo. Si fue una mentira, necesito otra mentira para seguir tapando la mentira. Y si fue robar, no puedo dejar de robar. Hoy escuchaba a una persona que es golpeadora, golpea a su esposa. Y si tenemos que entender que, como se dice, patológicamente, el golpeador como el violador no se cura. En definitiva, el golpeador termina separándose de su esposa y el violador termina violando otras personas. Pero ese golpeador que golpeaba a su esposa también le va a golpear a la nueva. Yo conocí un muchacho que su novia estaba de novio con un muchachito y ella estaba enamorada de ese chico. ¿Y qué pasó? Este muchacho tenía el gran defecto de ser golpeador. Y la golpeaba estando de novio. Y nosotros no entendíamos por qué ella seguía estando con él. Es que yo lo amo. Y se ocultaba los golpes, los moretones. El golpeador sabe golpear de una manera que nos llama la atención. Siempre el golpeador queda como la víctima. Y así es el diablo que actúa en oculto. Hasta que un día esa chica dijo, terminé, pero ella tenía después miedo de que ese muchacho la vuelva a golpear, la vuelva a seguir. Y bueno, ella terminó casada con otro muchacho que hoy es un hombre grande y todo, ya estoy hablando de muchos años atrás. Pero el día que pasó el tiempo y ella dijo, qué diferente es la vida cuando una persona ya tiene paz. Y así es el diablo, busca la manera de extorsionar. La palabra de Dios dice que Satanás es el ladrón. Y en algún aspecto no solamente es un ladrón, sino un secuestrador. Que a veces nos secuestra parte de nuestra felicidad o familia o de nuestros bienes. Y te extorsiona que no vas a ver a tus hijos si no haces lo que yo quiero. Y lo hace con los negocios. ¿Y sabe cómo se llama? Eso es la ley de la carne, que va contra el espíritu. Hombres egoístas, mujeres egoístas, que actúan por el sentimiento o más bien por su actitud egoísta, su ego, que quieren dañar al prójimo. O más bien quizás ni pensando que pueda dañar, sino que piensan en sí mismo. Y la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa palabra estar en Cristo me refiere a un hecho que tenemos que nosotros todos tomar en cuenta. A veces decimos que la salvación es cuando tú tienes a Cristo. Obviamente yo lo creo así también. Pero la palabra de Dios refiere a que nosotros debemos estar, quiere decir que debemos ir, quiere decir que debemos caminar con Cristo. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vean. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo hacemos nosotros para andar en el Espíritu? Yo quisiera encontrar la veta, el camino justo. Quiero que me explique cómo es esto. Bueno, aquí da ciertas referencias acerca de lo que significa la carne y a todas las cosas que debiéramos negarnos para comprender qué significa caminar en el Espíritu. A veces nosotros pensamos que andar en el Espíritu es dedicarnos una hora de oración, leer la lectura y luego salimos a hacer todo. Total, Dios nos acompaña y Dios dice, a donde vayas, hijo, yo voy. ¿Sí? Eso es un poco un dicho medio extraño que adoptó la iglesia, pero que no es tan así, porque Dios puede ir a todos lados, pero Él quiere que tú vayas a donde Él va. Amén. Y de esto se trata lo que vamos a hablar en esta noche. Dice, porque la ley del Espíritu
de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Y esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es la ley del pecado? Usted dice que la palabra de Dios que aquellos que pecan son esclavos. Y demás, dice que aquel que peca no solamente es esclavo del pecado, sino que también es esclavo del diablo, porque lo dice Efesios capítulo 2. El príncipe de este mundo, Satanás, dice, tiene por esclavitud a todos los hombres. De hecho que nosotros en otros tiempos, dice en ese mismo capítulo, también éramos hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de nuestros pensamientos, igual que los demás. La palabra de Dios dice que la esclavitud viene por el pecado. Dios no nos hace esclavos. En todo caso, queremos ser esclavos doulos, en griego quiere decir voluntarios, para seguir a Cristo y servirle. Amén. Dice, me ha librado de esa ley, la ley del pecado, que es muerte. Porque aquellos que están en pecado terminan en la muerte espiritual y en la muerte física también, porque el pecado no solamente refiere al alma, sino a todo el ser. Hace unos años, recuerdo, yo todavía no soy tan viejo, pero hace unos años, un hermano de misma edad, un hermano en Cristo, le preguntaba por un amigo conocido en común que teníamos en el barrio, y él me decía, ¿te acuerdas de fulano? Sí. Y yo lo miraba y digo, qué arruinado que está. Tenía 20 y tantos, casi 30 años, pero parecía un hombre de 60 o más. Y él me dijo una frase que a mí me marcó siempre. ¿Vieron esas frasecitas que uno queda tildado y dice, wow, el pecado te envejece? ¿Verdad? Te envejece, te arruina, te destruye el cuerpo, pero también te destruye el alma y el espíritu. Y claro, nosotros miramos a ese joven que era vicioso al alcohol, a drogas, era sexópata, y lo miramos con 20 y tanto, casi 30 años, y parecía un anciano, no podía ni caminar bien. De hecho que había ido su mujer, no sé si sería su esposa, a la iglesia y había aceptado a Cristo hace muchos años. De esto ni recuerdo mucho, pero era la historia. Después a él no lo vi más. Espero que siga viviendo, pero la verdad es que como iba su vida a los 30 años, parecía que iba a morir dentro de poco. Porque la ley del pecado es muerte. Y ustedes vean que lo que dice Romanos capítulo 1 acerca de esto, dice que el pecado destruye el cuerpo, destruye el alma y destruye el espíritu del hombre. Y la Biblia dice en el capítulo 1, cuando habla de aquellos que han cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres, y practican y hacen más pecado, y no lo pueden sacar si no es por medio de un arrepentimiento y búsqueda del Espíritu. Como dije antes, Gálatas capítulo 5 dice, porque el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, y ambas se oponen. Y estamos hablando de esa ley, la ley del espíritu y la ley de la carne. Y hoy yo le voy a enseñar algo que va a ser muy bueno. Por cuanto dice el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Es muy difícil ver que hayan personas que estén todo el día pensando en las cosas del espíritu, ¿no es cierto? Pero es muy fácil ver personas que aún sus cuentos, chistes, o sus relaciones, o sus participaciones, o sus amistades tienen que ver con las cosas de la carne. Y cuando digo cosas de la carne, no estoy hablando lo que literalmente significa la palabra carne, sino estoy hablando de las prácticas, de sentimientos y de hechos que tienen que ver con la carne. Porque Gálatas capítulo 5 dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, borracheras, orgías, pleito, disensiones, enemistades. Cosas como esta, dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Capítulo 5 de Gálatas. Usted dirá, pero yo no practico eso, pero a veces me enojo. Dice, airaos, pero no peques. Es decir, me puedo
poner firme en una posición, pero no pecar, no insultar, no pelear. Porque las obras de la carne son muerte. La Biblia dice que ninguno que estén enemistados, en disensión o que tengan contención, entrarán en el reino de los cielos. Imagine, y no estoy hablando de pecados groseros, robos, homicidios, adulterio, fornicación. Estoy hablando de cosas simples que dice la Biblia que no entran en el reino de los cielos. Y esa es la ley de la carne. Porque la ley de la carne te hace que vos practiques el pecado. Pero la ley del Espíritu es la que te libra de la ley de la carne y hace que busques a Dios. Y leo un poquito más, porque esto está interesante, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, conclusión, el designio del Espíritu va a ir contra la carne, porque se van a oponer. Pero si tú andas en el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Amén. Amén. Si no tenés el Espíritu de Cristo, no sos de Él. Pero dice que el Espíritu no te permite vivir en la carne. Esto dice la palabra. No se enoje conmigo. Está escrito. A veces decimos, pero el pastor pega duro. Yo leo las Escrituras, usted tómelo como quiera. La palabra de Dios es la que nos edifica, la que nos transforma, la que nos purifica. Usted sabe que usted es santificado por la sangre de Cristo, por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Y si usted quiere ser santificado, tiene que caminar en el Espíritu. Amén. Y leo un poquito más y aquí voy a anclar mi pensamiento al final. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Wow, diga conmigo, ese es fuerte. Oh. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. ¿Vieron? Cristo fue resucitado. Pero ese Espíritu, ese mismo Espíritu mora en vosotros. Diga conmigo, mora en mí. ¿Mora en ti? No se te nota en la cara, mora en ti. Aleluya. Si mora en ti, dice que el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en vosotros, también a vosotros, a ustedes, los va a transformar. Primera cosa, para andar según el Espíritu, la primera cosa que vamos a implementar es tener al Espíritu Santo. Nadie puede andar según el Espíritu si no tiene el Espíritu Santo. Y si tú tienes al Espíritu Santo, tienes que cambiar tu cara. Porque el Espíritu Santo refleja en tu rostro que Él está contigo presente. Puedes tener 1000 dificultades, 1000 problemas y quizás pelear contra ellas. Pero te voy a decir que Jesucristo te ama y Él quiere sacarte de la circunstancia. Si tú tienes al Espíritu Santo, dice, honro al Espíritu Santo que está en mí. Amén. Y dice que Él nos confiesa que también somos nosotros hijos de Dios. Porque no solamente Él está en mí, sino que Él hace que nosotros sintamos paz. Porque Él está con nosotros. Entonces dice así, si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. De nuevo dice esto, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esta parte me gusta mucho, porque muchas veces nosotros decimos, para que muera la carne, hay que crucificarla, que está muy bien dicho, hay que debilitarla. Pero acá dice otra cosa. Dice algo mucho más práctico.
por el Espíritu vas a poder hacer morir las obras de la carne. ¡Wow! Eso es tremendo. Si el Espíritu que mora en vos, vos lo respetás, lo honráis, le decís, Espíritu Santo, tú eres lo más. Lo más, eres todo para mí, eres lo más. Lo que tú digas hago. ¡Wow! Hoy dejo el cigarrillo, dejo las drogas, dejo los robos, dejo las mentiras. Porque el Espíritu que está adentro mío va a hacer que yo deje. El primer paso que tenemos que es respetar al Espíritu Santo en nosotros. Desde que el momento que nos empieza a hablar a nuestra conciencia, porque crea una conciencia. El Espíritu Santo hace que nuestra conciencia no sea una inconsciencia, sino que sea algo formado por Dios. Nos devuelve los valores de la vida. ¿Cuáles son los valores de la vida? Andar en el Espíritu. Porque para tener vida tenemos que andar en el Espíritu. Pues si andamos en la carne, dijimos, morimos. A veces sufro ver a alguien que se apartó del camino y cuando se aparta está peor que antes de conocer a Cristo. Como si hubiese sido una especie de desengaño, porque el diablo te hace sentir eso. No, con Dios no hay solución, entonces te apartaste y sos peor que antes. Es que la Biblia dice que si tú no te llenas del Espíritu, 7 peores entran en tu vida. Y Jesús tiene un gran cuidado con esto y dice, llénate del Espíritu. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu, ¿qué pasa? No puedo pecar. Antes miraba pornografía, no puedo mirar pornografía. Antes mentía, ahora no puedo mentir. Antes robaba, ahora no puedo robar. Romanos capítulo 2 dice, el que robaba no robe más, y el que adulteraba no adultere más. Pues si vosotros hacéis vivir por el Espíritu de Dios que mora en vosotros, Él va a hacer morir, Él se dedicará en tu alma a que tú tengas que dejarlo. Porque el Espíritu Santo va a hacerte sentir que tú debes honrar a Dios. Amén. Y aquí está la última parte que a mí esta me pega fuerte. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Acá voy a traerles un problemita a algunos que dicen, pastor, yo no puedo dejar mis pecados. No puedo dejar el alcohol. No puedo dejar las novelas. ¿Vieron que hay tantas ahora? No sé ni cómo se llaman, pero antes me las sabía. Yo me sabía una que se llama Pasión de Gavilán. No sé si la siguen dando, pero entonces, pastor, ya esa se terminó hace varios años. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros estamos en el Espíritu, realmente Dios nos liberta de la esclavitud. Y a mí cada vez que leo este versículo me doy cuenta que si uno está en esclavitud es porque no ha sido transformado. Dios no va a ponerte un espíritu de esclavitud. Es que el Espíritu Santo te va a decir cada vez que estés por caer en algo o vayas a resbalar, Dios te puede levantar nuevamente, pero te va a decir, una cosa es que resbalaste y otra cosa es que sigas pecando, porque eso es esclavitud. Decía Dan de Gebel, eso ya no es esclavitud, ya es por deporte que pecan algunos. Pero yo quiero decirles, Dios en esta noche te puede hacer libre de la esclavitud. Amén. Porque Él no nos puso un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad, del cual decimos, Abba Padre. Y más, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ay, yo digo, qué cosa tremenda. Algunas veces nosotros escuchamos de algunos testimonios que dice, pastor, no sé si seré salvo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, no solamente tienes la convicción que eso está bueno, sino que tienes el fundamento de que eres hijo de Dios. Es que el Espíritu Santo te va a hacer sentir y te va a hablar de que tú eres hijo de Dios.
Y probablemente tengas dificultades en dejar ciertos vicios y cosas así. Pero si tú haces morir las obras de la carne por el Espíritu, entonces vas a empezar a vivir. Mire, yo le voy a decir algo porque algunos dicen, yo no noto la diferencia cuando recibí a Cristo a lo que pueda hacer antes de tener. Yo le voy a decir, sí, hay una gran diferencia, mucha diferencia. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo, lo primero que hace el Espíritu Santo no te va a condenar, sino que tú vas a sentir aflicción por lo que estás haciendo mal. No te va a condenar Dios, porque Él no te vino a condenar, te quiere salvar. Pero vas a sentir una angustia y una tristeza espiritual. Porque si tú vives de la convicción, te estás equivocando. Tú tienes que vivir del fundamento que es Cristo. Y no edifiques otro que no esté, que no sea Cristo, porque si no, tu fundamento se va a quemar con el fuego. Y puedes que con él también tú. Pero cuando tenemos el fundamento que es Cristo, aunque hagamos obras que estén mal, serán probadas por fuego. Pero si tú tienes una convicción, no te fundamentes en las convicciones de los hombres, ni de las teologías. Fundamentate en lo que dice Jesús. Porque cuando tú te fundamentas en la palabra de Cristo, te estás fundamentando en el Espíritu de Dios. Y cuando tú tomas la palabra, cuando Jesús dijo, por ejemplo, ¿no? A ustedes les conviene que yo me vaya. Pues si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo. ¿Quién nos convencerá de pecado, de juicio y de justicia? Pero es que algunos aman más su pecado, pastor. Yo recuerdo un pastor muy elocuente que contaba una anécdota, la de un ratoncito que vio la jaula, tenía una tramperita ahí, había un pedacito de queso y entró el ratoncito, ¡ay, un queso! ¡Puc! Y cuando entró, se le cerró la puerta de la jaula y vio el queso. ¡Ay, mamita querida, me voy a morir!, dijo. Pero qué rico que está este queso. Y nosotros somos iguales. Somos así, hermanos. Sabemos que nos vamos al infierno y le echamos la culpa a Dios. Queremos seguir comiendo el queso, aunque estamos en la trampa de Satanás. Yo en esta noche quiero decirte, si tú quieres vivir conforme al Espíritu, si tú quieres caminar de acuerdo al Espíritu, yo no leí toda la porción porque la verdad que es apasionante. Léase todo el capítulo 8 porque va a salir de los pelos, va a decir, Señor, tú eres lo más, está todo escrito ahí. ¿Cómo yo no me di cuenta en este capítulo 8? ¿Cuántas cosas que yo puedo descubrir del Espíritu? Yo camino y en la naturaleza se mueven las hojas. Acá viene el ungido. Cuando tú cantas, la presencia de Dios es como que te rodea y sientes ese fuego. Yo les puedo asegurar que el Espíritu Santo hace cosas que usted no las ve, pero sí se ven en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida. Y aunque estén muertos, vivirán, dice. Usted créale. Les voy a contar algo más y con esto termino porque yo quiero que se vaya. Amén. El Espíritu Santo en esta noche te va a dar una oportunidad. Y no es una oportunidad de una teofanía, es decir, de una manifestación solamente, sino de una decisión que tengas que tomar. Pues yo puedo tener muchas teofanías, de hecho que cualquiera puede tener una teofanía, pero eso no significa que usted tenga el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo pasa, hasta los muertos resucitan, las lamparitas se prenden y se apagan, los mosquitos se van corriendo. Algunos se ponen de rodillas, Señor, te alabo. Créame que es así. Usted no lo ve, pero Dios sí lo ve así, porque Él es el Creador y cuando el Creador pasa, todo se transforma. Pero Dios no está esperando que usted tenga una teofanía. Dios está esperando que usted tome una decisión. Y el día que usted toma una decisión, todo cambia a su alrededor, su mente, su cuerpo, su salud. Y usted no entiende por qué empiezan a aparecer como puertas abiertas, bendiciones.
Y usted antes estaba rogando y llorando y ayunando y no pasaba nada. La palabra de Dios dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7. Yo le voy a decir, mi hermano, mi amada hermana, que Dios hoy nos está dando la oportunidad. ¿Usted sabe si tiene una oportunidad? ¿Quiere que se le explique? Mientras el Espíritu Santo le siga hablando, tiene una oportunidad. El día que el Espíritu Santo venga a buscar a su iglesia, se irá a la iglesia con el Espíritu Santo. Jesucristo, los caballos en los cielos, y nosotros seremos arrebatados. Pero el primero que sube con la iglesia es el Espíritu Santo. Los que queden abajo dicen, ay, hoy no tengo ganas de orar, hoy me voy a dedicar a pecar. Quédese tranquilo que ya se fue el Espíritu. Si usted busca a alguien que le convenza que su pecado está bueno, sepa bien que Dios no está con ese que le convence. Porque el Espíritu es el que le convence. Cuando no esté más el Espíritu, va a ver quién le convenza. Por eso Dios hoy, si usted siente que en su corazón algo le hace latir más fuerte, es el Espíritu Santo, mi hermano. El Espíritu Santo no habla siempre con palabras, muchas veces hace sentir en un cuerpo la necesidad de buscar, de llorar, de reír, pero más bien hace convencimiento en nuestro ser. Cada mañana digo, Señor, gracias porque si tú no viniste, tengo otro día más para pelear la buena batalla. Pero cuando llego a la noche y voy a dormir, digo, Señor, por si las dudas, tú vienes mientras estoy durmiendo, Señor, no quiero dejar nada pendiente. Y me abrazo en mi almohada. Ojalá el Señor me lleve con almohada y todo. Pero les voy a decir algo, mis hermanos. Aquellos que no tienen paz no pueden abrazar su almohada en paz. Pero aquellos que tienen la paz de Dios, aquellos que tomaron esa decisión, pueden abrazar su almohada. Va a abrazar a su hermano y lo va a ver diferente, lo va a ver más lindo. Sí, de verdad. Y usted también va a estar más linda o más linda. Porque sus ojos cambian, su rostro cambia. El rostro del ungido hace que todo sea mejor. Y a veces hay personas que no son lindas físicamente, pero la unción los hace lindos. Bueno, digo yo, no soy lindo, para Dios son perfectos, pero para mí quizá, que soy medio exigente, Dios no es tan exigente. Amén. Pero te voy a decir algo, que cuando tú estás ungido, el Espíritu Santo te hace una persona diferente. Porque yo hoy no te hablé de lo que Dios puede hacer después de esto. Te estoy hablando de lo que tú tienes que hacer para después decirte las grandes cosas que Dios va a hacer que disfrutes. Hoy el Señor te está dando una oportunidad. Si has puesto una ley en contra de lo que Dios dice, pelea contra ella y dile, no basta. Hoy me sujeto al Espíritu. Quiero andar y caminar en el Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu, dice la palabra, estos son los hijos de Dios. Amén. Y cuando Dios te guía y tú caminas de acuerdo a esa guía, date por hecho que el Espíritu Santo está con vos. No hace falta que te lo diga. El pastor me dijo que yo soy un hijo de Dios. Yo no soy quien para decírtelo, pero sí el Espíritu te lo va a decir. Te lo va a hacer resonar de adentro, porque estás obedeciendo al Espíritu. No le estás diciendo al Espíritu lo que tiene que hacer, sino que tú estás haciendo lo que Él dice. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Yo voy a hacer una oración y quisiera que detrás de esta oración tú puedas hablar con Dios y decirle, Señor, hoy quiero cambiar mi corazón, quiero que lo cambies. Quizás estás atormentado,
atormentada por tu forma de vivir o de hacer. Quizás no puedas dejar cosas, pecados o vicios. Pero Dios hoy te está dando una oportunidad. Hoy tienes la oportunidad. Y tú puedes decirle: Señor, no quiero perder esta oportunidad, porque sé que hoy tu Espíritu Santo está aquí. Y he decidido seguir a Cristo. No voy a volver atrás. Yo no te voy a presionar que tú sigas a Cristo, pero sí te voy a decir: es el mejor camino y el único que te lleva al Padre. Tú no puedes llevar tus vicios al Padre. Dios quiere que dejes tu vicio si quieres llegar al Padre. Vamos a orar. Padre Dios, en esta noche sé que tu Espíritu habló una vez más. Una oportunidad más. Señor, muchas veces he estado en el lecho de dolor cuando una persona está por partir y en ese momento se da cuenta que luchaba contra ti y en ese momento se pudo arrepentir. Pero hoy sabemos que tú nos das esta oportunidad. No sé si tendremos una antes de morir. Sé que hoy tú estás aquí, a la puerta llamando. Y si alguno abre la puerta, dice la palabra, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Señor, hoy estás llamando a la puerta no de los mundanos, sino de los cristianos. Esa frase de las Escrituras está dada a la iglesia. Señor, justamente una iglesia que no era ni frío ni caliente, era tibia. Señor, y estás golpeando una vez más. Oh Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón una vez más. Tú puedas decirle: Señor, entra en mi corazón. Tú puedas decirle: Señor, quita mi tristeza, mi amargura, mi soledad. Señor, yo no quiero vivir una vida errante, quiero vivir una vida gloriosa en ti, oh Dios. Señor, quiero vivir una vida en paz, una vida contigo. Por eso quiero caminar en el Espíritu, vivir para el Espíritu. Señor, sé que te puedo encontrar desde el momento que yo me acerco a Cristo, desde el momento que tomo una decisión, y sé que cuando tú estás conmigo, Dios, tú pones mayor deseo, mayor anhelo, tú pones apetito, hambre de tu presencia, tú pones, Señor, ese fuego que me da sed. Y tu palabra dice: si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba, y por su interior correrán ríos de agua viva. Por eso, Padre, en esta noche no quiero perderme esta oportunidad, Dios. Y si alguien dice conmigo: yo no me voy a perder esta oportunidad, levante su mano y diga: yo no me pierdo esta oportunidad. Porque el Espíritu Santo hoy en esta noche se ha movido para salvarte, para librarte, para hacerte hijo de Dios. Señor, lo tomo en mi corazón. Esta es mi decisión, lo tomo. Voy a ti, Señor, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.